Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Cortés Miranda. Soy periodista, soy abogada, soy activista. Bueno, ya tenía rato que no hacíamos videos. No porque no tengamos actividad litigiosa, no porque no estemos en los tribunales, al contrario, porque tenemos mucho trabajo, es que no habíamos tenido tiempo de hacer este video. Este video lo voy a titular Ni cómo ayudar a los jueces de Quintana Roo, y le voy a agregar y a los magistrados de, del bienestar, a esos que se eligieron recientemente supuestamente por voto popular. Voy a hablarles de una audiencia muy peculiar que tuve hace algunos meses. Fue una audiencia intermedia en la que una jueza de un tribunal de Cancún, de un juzgado de Cancún, me excluyó como asesora jurídica varios medios de prueba, una audiencia intermedia, me excluyó varios medios de prueba porque no señalé con qué persona iba a incorporar esos medios de prueba. Este requisito no lo exige el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué no lo exige? Pues porque en una audiencia de juicio, los que ya han tenido oportunidad de ir a una audiencia de juicio lo sabrán, pues puede que no vaya el testigo con el que pretendías incorporar ese medio de prueba. ¿Y qué va a pasar si tú en tu escrito de coadyuvancia señalas que con ese testigo vas a incorporar ese medio de prueba? Si no va, pues se puede generar esta situación de que digan, pues como no está el testigo que iba a incorporar este medio de prueba, pues ya no se incorpora. Y no, los medios de prueba se pueden incorporar por cualquier persona que haya participado en la elaboración del medio de prueba, que haya tenido conocimiento del mismo. Es decir, puede ser incorporado por múltiples personas, por diversos testigos. Pues bueno, esta jueza de Cancún me excluyó los medios de prueba, varios medios de prueba, precisamente porque no señalé con quién los iba a incorporar. El artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el que te dice cuáles medios de prueba se deben excluir y cuáles son las causales por las que se excluye. Échenle un ojo a este artículo. La verdad es que yo les soy franca, yo no me aprendo los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales de memoria. Sé el contenido del código, sé lo que tienen los códigos, no solo el de procedimientos penales, los demás códigos. Sé cuál es su contenido, sé cuáles son las normas, pero no suelo aprenderme los artículos. Cada audiencia la preparo como si fuera estudiante. Yo considero que siempre soy estudiante, que siempre sigo siendo estudiante, así que cada audiencia la preparo pensando en eso, que sigo siendo estudiante, vuelvo a ver el código, vuelvo a ver los artículos y no hago ningún esfuerzo por aprendérmelos, pero bueno, les decía que el artículo que señala cuáles son las causales de exclusión de los medios de prueba dentro de la audiencia intermedia es el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quien solicitó la exclusión de los medios de prueba fue obviamente la defensa de la persona imputada. Y él lo fundó o trató de fundarlo en este numeral, el 346, fracción cuarta, que dice por ser aquellos que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Pero entonces hay que hacer un ejercicio siempre de análisis. ¿Cuáles son aquellas disposiciones que contraviene esto de no señalar con quién vas a incorporar ese medio de prueba? Pues no hay ninguna disposición en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, regresamos al punto de partida. El Código Nacional de Procedimientos Penales no te lo exige. ¿Cómo justificó la jueza? ¿Cómo fundamentó, cómo fundó, cómo motivó la exclusión de mis medios de prueba en esta audiencia? Lo hizo a través del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se los voy a leer para que este video sirva de algo a alguien, espero. Y dice el artículo 314, incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. Y recordemos, desde un inicio les dije que nosotros estábamos en etapa intermedia. Y bueno, el artículo señala lo siguiente, dice, el imputado o su defensor podrán durante el plazo constitucional o su ampliación presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control, exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal. De conformidad con lo previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor, cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello resulta pertinente. De la lectura de este numeral, yo creo que hasta los estudiantes de derecho podrán apreciar, podrán saber que tampoco tiene fundamento la determinación de la jueza de exigir que se señalara con quién se van a incorporar los medios de prueba. Pues bueno, lo peor de esto, lo más desafortunado, es que nosotros, bueno, presentamos evidentemente una apelación por esta exclusión de medios de prueba, y un magistrado, el magistrado de la octava sala penal en Quintana Roo, Omar Yael Landeros Rosado, pues, ¿qué creen? Confirmó la determinación de la jueza. Sí, confirmó la determinación de la jueza. Esto es lo malo de tener juzgadores sin preparación, juzgadores que no conocen ni siquiera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Omar Yael Landeros, les decía, es uno de estos magistrados del bienestar. Antes de ser magistrado, él fue juez y su único mérito, llegó a ser juez porque él era secretario particular de quien sigue siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, el notario Hayden Cebada Rivas. Ese es su único mérito, ese es el único mérito de Omar Landeros. Y pues ahí el resultado de las resoluciones de gente sin preparación, de gente que nunca ha estado en la cancha, que nunca ha estado en el litigio, que no sabría ni redactar una demanda, una denuncia. Vamos, a veces no saben ni la diferencia entre demanda y denuncia. Entonces vas a ver en esta audiencia cómo la jueza excluye estos medios de prueba a solicitud de la defensa. También me excluyó otro medio de prueba, porque en lugar de ponerlo en el apartado de prueba pericial, lo puse en el apartado de prueba testimonial. Estamos hablando de una perito en psicología, y la puse en el apartado de prueba testimonial, lo cual pues tampoco tiene ningún fundamento, porque eh, siendo, incluso llegando a un extremo, pues quizás un poco raro o absurdo, o de novatez, si ustedes quieren, una persona o un litigante podría presentar un escrito sin apartados, ¿no? Sin poner apartados en los que se separe prueba testimonial, prueba pericial, prueba material, etcétera. Y pues no por eso te deben excluir ese medio de prueba. El objetivo de estos videos es ejercer el privilegio de la publicidad. Aquí todos pasamos revista, aquí estamos todos ante el ojo público, eh, aquí pueden opinar y podemos nosotros escuchar las múltiples opiniones de quienes nos escuchan. Y bueno, yo creo que entre más audiencias suban los litigantes, pues sabremos quiénes son los jueces que tenemos y también quiénes son los litigantes. Ahora bien, señoría, en cuanto a a todas las pruebas documentales que nos viene ofertando la asesoría jurídica, en su capítulo C de pruebas documentales, la marcada con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, su señoría, solicitamos la exclusión de todos y cada uno de esos medios de prueba que está ofertando, ya que no nos está
indicando por conducto de quién va a pretender incorporar a juicio todas y cada una de estas documentales, su señoría, ya que contravienen, como lo viene estableciendo el artículo 346 en su fracción decimocuarta, en su fracción cuarta, contravienen las disposiciones expresas, ya que, como lo he referido, una prueba documental, al momento de que es desahogada en juicio o en alguna de otra etapa que nos puede ocupar, debe de ser estableciendo cuál o por conducto de quién se pretende incorporar a juicio o llevar a juicio dicha documental. Y ahora, su señoría, en el escrito de coadyuvancia refiere también dos documentales, la marcada con el número 1 y el marcado con el número 2, para establecer el monto de la reparación del daño. De igual forma, con los mismos términos del escrito de coadyuvancia, no establece por conducto de quién va a incorporar o va a versar esas dos documentales marcadas con el número. No nos refiere en ninguno de esos dos documentos por conducto de quién va a incorporar en esa posible audiencia de individualización de sanciones que se pretende llevar a mi representada, por conducto de quién lo va a llevar, por lo cual solicito de manera muy respetuosa se excluya esos medios de prueba de la asesoría jurídica, señorías. ¿Cuánto? Gracias. Asesoría jurídica. Sí, me voy a referir primero de manera general a la insistente pues, postura de la defensa en cuanto a que se debe de señalar específicamente con qué persona se va a desahogar un medio de prueba. Creo que eso ya ha quedado superado. Es el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece ese requisito porque es una cuestión lógica. Si ese día faltase ese testigo y hubiese otro que pudiera incorporar el documento, el objeto, etcétera, pues se hace con ese otro testigo que sí vino. Por eso es, precisamente para eso es la audiencia. Por eso el Código Nacional de Procedimientos no lo prevé, por eso el Código Nacional de Procedimientos no lo exige. También sería una cuestión muy limitante exigirlo, por eso no viene en el Código Nacional de Procedimientos. Por lo tanto, pues no es algo que esté sustentado en nada en términos legales, en nada en términos jurídicos, por lo tanto es inatendible. Respecto a también su insistencia, pues que si ofreciste a la perito experta o a la testigo experta, perito, en el apartado de prueba testimonial, pues que te lo deben desechar porque tendrías que haberlo presentado en el apartado de prueba pericial. Pues eso tampoco tiene ningún fundamento. Se está ofreciendo a la testigo, si quiere ponerle experta, que es una perito en psicología, lo que sí se señala y lo que sí tiene la defensa, pues es el dictamen, y aquí lo dice, ¿para qué se ofrece a la perito? Cuyo testimonio versará sobre su dictamen psicológico victimal de 6 de febrero de 2024 realizado al Luis. ¿Por qué estos escritos tanto de acusación como de coadyuvancia, como pues la llamada contestación de la acusación por parte de la Fiscalía, pues son así, digamos que lo más escuetos pero preciso posibles, porque imagínense que pongamos aquí que va a tratar sobre su dictamen psicológico, en el que la señora refirió la tremenda afectación que tuvo debido al hecho que sufrió consistente en la extorsión de fecha. Pues no, pero sí está claro sobre qué punto va a versar. Ahora bien, sobre las pruebas documentales, si mal no escuché, dijo que no se tengan por ofertadas la 1, la 2, la 3, la 4. Esas ya fueron admitidas al fiscal, entonces ya no podrían ser excluidas. Hay una comunión de la prueba,
por lo tanto ya ni siquiera me voy a referir a esas. Sobre las 5, las 6 y las 7, que son los contratos de servicio de telefonía celular de diversas fechas a las que me he referido. Pues, ¿cuál es la idoneidad y la pertinencia? Aquí lo dice, pues es un contrato celebrado entre Luis Castro y Radiomóvil Dipsa, de X fecha, de 3 fechas, ya se las di. Referente al número de teléfono celular 5182, que se ha señalado es el número a través del cual ella fue extorsionada. Entonces, sí existe la pertinencia. No, desafortunadamente el Código Nacional de Procedimientos no es tan preciso respecto a cómo se deben ofrecer los medios de prueba. Es, pues, así, es escueto. Sobre el monto de la reparación del daño, que dice que no sabe de dónde proviene el monto señalado como la cantidad de las 67,000 pesos por concepto de terapias psicológicas. Pues ahí viene en esa pericial de la que se le corrió, en ese dictamen del que se le corrió traslado, ahí viene ese monto. Entonces, por lo tanto, como lo dije, pues el monto de la reparación del daño proviene de la cifra, del dinero, el numerario que la señora depositó a la cuenta de la aquí acusada, más la suma, que esos son 92,000 pesos, más la suma de los 67,000 pesos por concepto de terapias psicológicas. Y claro, ¿quién nos va a venir a hablar de eso? La perito Guadalupe, cuyo testimonio versará, volvemos a decir, sobre su dictamen psicológico victimal de 6 de febrero de 2024 y sus anexos, como lo mencionó en ese apartado. Gracias. Defensa, por favor. Señoría, de manera muy respetuosa solicito. No se malito al micrófono. Una disculpa. Solicito de manera muy respetuosa no se tomen en consideración las manifestaciones realizadas por la asesoría jurídica. Si bien es cierto, corrijo el tema de las documentales que ya les fueron admitidas al órgano investigador, sí sería ocioso continuar con ese debate, pero sí me ocupo de las demás, la 4, 5, 6 y 7 que ya hice mención. Nuestro Código Nacional es muy claro respecto de su artículo 383, donde nos refiere el modo de incorporar la prueba documental. Su señoría, independientemente que es muy claro que al momento de ofertar en su escrito de coadyuvancia, la asesoría jurídica no hace ninguna referencia respecto de por conducto de quién pretende incorporar o llevar a juicio esos órganos de prueba respecto de las marcadas con el número 4, 5, 6 y 7. Y está contraviniendo una disposición expresa del Código Nacional respecto de la forma en la cual se deben de ofertar y llevar a juicio la prueba documental, su señoría, por lo cual, de manera muy respetuosa, reitero mi solicitud que sean excluidas con fundamento del artículo 346 con fracción cuarta, que contravengan la disposición expresa, ya que, como lo he referido, en el momento de que realizó su escrito de coadyuvancia, debió de haber ofertado esos medios de prueba con la idoneidad y pertinencia, pero respecto al por conducto de quién va a llevar a cabo la incorporación de esos medios de prueba. Insisto, yo no encuentro, y no me lo dijo aquí, en qué artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales tenga que decir el oferente del medio de prueba la pertinencia y la idoneidad. O sea, yo hasta el día de hoy no lo he encontrado. ¿En qué artículo debe decir? Debe decir, el código refiere cuáles van a ser excluidos y por qué van a ser excluidos, las causales de exclusión. Entonces, si no es idóneo, pues tendría que decirnos por qué no es idóneo la defensa. Si no es pertinente, tendría que decirnos la defensa por qué no es pertinente. ¿Por qué no es pertinente el testimonio de la perito? No simplemente decir una cuestión
de mera formalidad. Es que no está en el apartado de la prueba pericial, está en el apartado de la prueba testimonial. Pues sabemos que se ofrece el medio de prueba, que es la persona, y de qué va a hablar o de qué va a versar su testimonio, pues sobre su dictamen, del cual sí tiene una copia, su dictamen psicológico de 6 de febrero de 2024, del cual sí tiene una copia la defensa. Entonces, no hay dentro de las causales de exclusión una razón para excluirla. Bien, voy a pronunciarme. Cerramos las manifestaciones de las partes procesales en cuanto a los medios de prueba que oferta la representación de la víctima, en este caso la asesoría jurídica, que se constituyó como coadyuvante del Ministerio Público, y atendiendo a estos medios de prueba, este tribunal, en relación a los que ya fueron materia de análisis y que fueron, de los cuales también se solicita la asesoría jurídica, bueno, esos no se tienen por de nueva cuenta reproducido, ya que ya este tribunal se ha pronunciado al respecto. En cuanto a lo que fue motivo de la solicitud de exclusión por parte de la defensa, que en este caso es el testimonio de Guadalupe, que se encuentra en el apartado de testimoniales, refiere que pues no refiere la defensa particular el pronunciamiento de idoneidad y pertinencia. Por lo tanto, considera que se encuentra dentro de lo que establece el artículo 346, fracción cuarta, y hace referencia de otros medios de prueba que también pretende incorporar la asesoría jurídica en este mismo tenor. Bien, en este caso, este órgano de control considera que le asiste la razón a la defensa particular. Efectivamente, en el apartado de la testimonial, en la prueba número 12, habla de Guadalupe, perito en psicología, cuyo testimonio versará sobre su dictamen psicológico victimal del 6 de febrero del 2024, realizado a Luisa María. Inmediatamente se menciona la prueba pericial, letra B, y dice no se ofrece. Y esto fue reiterado por la asesoría jurídica de manera oral. Sin embargo, de la continuación de la exposición de la asesora jurídica, evidentemente hay una pericial en psicología. O sea, es una pericial en psicología que se le realizó a la señora, pero lo ofrece como testigo. Entonces, no hay una definición acerca de cómo está ofertando ese medio de prueba, si como testigo o como perito. Dice la asesoría jurídica de que no hay un artículo en el Código de Procedimientos Penales respecto a la idoneidad y pertinencia. Bueno, sí existe un artículo que nos habla de esa pertinencia, y este es el artículo 314 en su párrafo segundo, que si bien nos habla del término constitucional, dice incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional. Dice en el párrafo segundo que, palabras más, palabras menos, dice que el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello resulte pertinente. Sí, es cierto, tal vez me dirá la asesoría jurídica, pero esto únicamente le corresponde a la defensa y al imputado y en el plazo constitucional. Sí, estamos precisos y por eso mencioné que está el 314 respecto al término constitucional. Sin embargo, sí es importante que se justifique la pertinencia. En este caso tampoco existe una prohibición o una exclusión de que tampoco o de que exclusivamente a la defensa y al imputado. En cuanto a las pruebas documentales, sí es cierto, ya se admitieron la 1, la 2, la 3 y la 4 en lo relacionado a la representación social. ¿Por qué? Porque se estableció a través de quién iba a ser incorporado estas documentales. Y que en el caso concreto, estas pruebas, estas documentales, más las 5, las 6 y las 7, en estas pruebas en ningún momento están señalados a través de qué
o de quién será incorporado. Hasta la segunda intervención, la asesoría jurídica refiere que en la testimonial de la señora Luisa María, dice, de igual forma rendirá su testimonio sobre los contratos de su línea telefónica en terminación 5182. Entonces, pero esta situación la realiza hasta su segunda intervención. Por lo tanto, este tribunal, al no advertirse en el documento a través de qué testigo va a ser incorporados estas pruebas documentales ofertadas por la representación de la víctima, en este caso por parte de la asesoría jurídica, este tribunal considera que no serán admitidos para su incorporación.